Hola, ¿qué tal amigos, seguidores del canal y amantes de la poesía? Bienvenidos a esta pequeña serie de preguntas y respuestas. Soy Paola Baños y en esta ocasión les estoy compartiendo algunas preguntas con sus respuestas de las que más se han repetido para mí desde que abrí este canal de poesía. Comencé con la más repetida, que fue ¿cómo nació el canal? Está aquí arriba también en la tarjetita, se los dejo por si no la han visto y la quieren ver. Y bueno, la segunda que más se repitió y que es la que les comparto el día de hoy es ¿cómo una abogada se hace poeta? ¿Ok? Y bueno, esta por supuesto surge más de un entorno laboral, ¿sí? De gente que me conoce, con la que trabajo o de muchos compañeros de la universidad con los que estudié hace años la carrera de Derecho y que me conocen como abogada, ¿no? Y de pronto, pues resulta que escribe poesía, ¿no? Y bueno, además saca su canal y comparte poemas y demás, ¿no? Entonces, esta es de las que más se han repetido. ¿Cómo es que una abogada de repente se hace poeta, ¿no? Y me encanta esta pregunta porque me permite compartirles, bueno, varias cosas, ¿no? Varias ideas. Y la primera que me viene es curioso porque nos marca ya como una dicotomía, ¿no? O sea, como que es una pregunta en la que se asume que una abogada o abogado no podría ser poeta o no debería ser poeta, como si fueran dos cosas contrarias, ¿no? O sea, como si fueran dos opuestos, o sea, es como, pues es que si es salado no es dulce, o sea, no puede ser las dos cosas, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque sí nos da también una idea de cómo existe como esta idea general, ¿no? Esta asunción, primero, de que los abogados y las abogadas no sentimos, ¿no? O no podemos sentir, no tenemos permiso de sentir, o somos personas insensibles, ¿no? Frías, calculadoras, etcétera, ¿no? Esa mala fama que de repente hay por ahí. Y cómo también es un estereotipo y un prejuicio, una idea preconcebida sobre los poetas y las poetas, de que somos puro sentimiento, ¿no? Pura emoción, puro pañuelo de lágrimas, puro drama, ¿no? Y que no seríamos capaces o no tenemos las capacidades para funcionar en un mundo práctico, real, material, ¿no? De lógica, de negocios, etcétera, ¿no? Entonces es curioso cómo se unen esas dos ideas y cómo una pregunta como esta nos deja ver que existen muchos prejuicios al respecto de las dos profesiones, el ser poeta y el ser abogado, y que, por supuesto, como todos los prejuicios y como todas las ideas preconcebidas, pues no son correctas, ¿no? O sea, tienen sus matices y es importante destacarlos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer punto que me gustaría comentar al respecto de esto, ¿no? O sea, de hecho, yo a algunos de mis colegas, cuando me llegaron a preguntar esto, lo primero que les decía a algunos de ellos, ¿no? Con los que me llevo muy bien y tengo una relación de muchos años, era, bueno, pues que no, o sea, no puedo, por ser abogada, no puedo escribir poesía o no me puede gustar la poesía, o sea, no puedo sentir, ¿no? O sea, no tengo permiso de sentir y de involucrarme en las emociones de los poetas, ¿no? Y entonces, bueno, ya por supuesto que es tema de bromas y demás, pero es interesante, ¿no? Es interesante que existan estas ideas. Dicho lo cual, paso al siguiente punto. Y antes de contestarles cómo es que yo en mi caso me he convertido en las dos cosas, en una abogada y en una poeta, ¿no? También. Existen varios ejemplos de escritores muy conocidos, muy famosos, que de hecho pasaron por la licenciatura en Derecho, es decir, estaban estudiando abogacía. Algunos terminaron la carrera, otros no, pero pasan como por ese interés académico antes de dedicarse a escribir o de ser grandes novelistas o incluso de ser grandes poetas, ¿no? Algunos ejemplos son Carlos Fuentes. Sí, Carlos Fuentes, gran escritor mexicano que tenía sus estudios de Derecho. También está el grande Gabriel García Márquez, que estuvo también en la Facultad de Derecho un tiempo, estudiando un tiempo
la carrera de Derecho. Y bueno, otros muchos que son un ejemplo de que las dos cosas no están peleadas y que además existe algo, ¿sí? Algo en común en las dos áreas, en la poesía y en la literatura y en la licenciatura en Derecho, en la abogacía. Algo en común tienen que nos atrae a cierto tipo de personas, ¿no? O sea, que no nos es indiferente y que acabamos de alguna manera como bailando entre un mundo y otro. También les comparto que yo tengo varios amigos y varios colegas abogados que ejercen la carrera de Derecho en diferentes áreas, ¿no? Desde fiscalistas hasta corporativos, y que además disfrutan de la literatura no solamente leyendo, sino también escribiendo. O sea que más de uno por ahí que yo conozco, que sí son amigos míos y conocidos míos, escriben cuento corto y algunos incluso se aventuran también haciendo poemas, ¿no? Y son abogados que ejercen, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Cómo llega a ser algo que al final de cuentas no está peleada una cosa con la otra y una cosa no quita que puedas hacer lo otro, ¿no? Al final son percepciones y son ideas preconcebidas de la sociedad. Dicho esto, paso al siguiente punto, que es, entonces, pudiéramos pensar que esa parte, digamos, lógica que requiere el ser humano para funcionar en esta vida, en este mundo, ¿no? Y gestionar recursos y trabajar y demás, está, digamos, desarrollada por la abogacía. Pero a lo mejor es una persona sumamente sensible, ¿no? En el fondo, y entonces necesita de alguna forma de la literatura o de otra forma de arte, no necesariamente tiene que ser la poesía, porque también hay músicos que tienen profesiones tan diferentes, por decirlo de alguna manera, como la ingeniería, ¿no? También, que pudiera parecer muy fría, muy calculadora y muy lógica, pero ellos tienen esa sensibilidad de la música. O sea, que esto puede estar muy mezclado, ¿no? Una cosa no quita la otra. Entonces, una persona que tiene tal vez que redactar una demanda o redactar un contrato corporativo así, con toda la frialdad y la lógica del mundo, ¿no? Y con pura mente, va a requerir también, porque a fin de cuentas no somos robots, pues algo, un área de conocimiento o un área de esparcimiento que le permita sacar esa parte sensible, esa parte más emocional. Y entonces, en el caso de muchos, va a ser la poesía, ¿no? O la música también. Entonces, bueno, ahí está cómo sí pueden empatar una cosa con la otra, ¿vale? Bueno, dicho esto, entonces ya les voy a contar mi caso personal, mi propia historia, cómo es que yo acabo siendo, pues, las dos cosas, ¿no? Las dos cosas a la vez. Pero primero comentarles que no es que yo haya sido abogada y me haya hecho poeta, sino que fue más bien al revés. Yo primero fui poeta y luego me hice abogada. Es decir, yo desde muy pequeña me acerco a la poesía a través de mi abuela, sobre todo de mi abuela materna, que también escribía poesía y se los he compartido por ahí en otros videos, y voy creando en mí como esta sensibilidad y este acercamiento a todo lo que es poético y a todo lo que son las emociones humanas, que siempre me estuvieron muy cerca de mí, ¿no? Digamos, y la forma de expresarlas, ¿no? O sea, en mi familia, concretamente en mi familia materna, nunca ha habido un problema con expresar las emociones, al contrario, o sea, como que las sobreexpresamos, ¿no? Expresamos de más, ¿no? Entonces ha habido poetas, escritores, músicos, sí que me atraía muchísimo, por supuesto, otras, ¿no? Las típicas que van con licenciatura en Derecho en aquella época, ¿no? Que eran como el conjunto que siempre iban ahí como amiguitos juntos, ¿no? Entonces, que era, por supuesto, ciencias políticas, relaciones internacionales, por supuesto también licenciada en letras, claro. Estaba también periodismo, que siempre me ha atraído mucho el periodismo también, y psicología. Estas eran así como las que estaban en la mira. Pero yo realmente, por razones muy prácticas y porque me pareció también muy interesante el tema del corporativismo empresarial, ¿no? De cómo se forman las empresas, cómo se estructuran, qué hay detrás de eso, cómo es que funcionan frente a la ley, ¿no? O sea, ¿por qué están ahí? Todo eso, como lo que hay atrás, ¿no? Del funcionamiento de una empresa, de un negocio, me parecía interesante. Y bueno, fue como decidí la carrera de abogacía y luego me especialicé en corporativo, que es mi área de especialidad y que hasta la fecha la sigo practicando.
ya no de tiempo completo como hace unos años, o sea, ya no estoy de full time completamente dedicada a eso, pero sí es algo que sigo practicando, ¿no? Y que bueno, siempre me ha encantado y me ha traído también muchas satisfacciones. Entonces, aquí está la segunda pregunta que más se repitió: ¿cómo es que una abogada se hace poeta? La próxima es, que más se repitió y me han hecho: ¿cómo conectas con los poemas que no son tuyos? Es decir, ¿cómo haces para conectar con los poemas que lees que no escribiste tú? Bueno, se los platico en la siguiente respuesta. Hasta la próxima.